El fraude del Apolo 11. ¿Hubo una conspiración de la NASA para falsear el alunizaje del Apolo 11? Hubo varias muertes en torno a los aterrizajes del Apolo que los escépticos han considerado sospechosas. Si bien es el mayor logro de la humanidad, desde que Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna en 1969, han abundado las teorías conspirativas. El presidente Kennedy anunció el programa Apolo en 1961, prometiendo llevar al hombre a la Luna antes del final de la década. Después de años de ir a la saga de los rusos en la carrera espacial, Estados Unidos dio un salto adelante sin precedentes en su ambición. Menos de 8 años después, unos 500 millones de personas vieron la increíble hazaña en directo por televisión. Una asombrosa demostración de la predominancia estadounidense ante el mundo. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Los astronautas regresaron a la Tierra sanos y salvos, trayendo consigo rocas lunares y toda una serie de fotografías icónicas bellamente enmarcadas. Sin embargo, la sospecha de que todo fue demasiado perfecto se apoderó de algunos casi de inmediato. De hecho, durante una emisión en directo realizada por la TV británica la noche del alunizaje, el famoso historiador de la televisión británica J.P. Taylor puso en duda la veracidad de lo que estaba viendo. Las sospechas de que los alunizajes fueron falsos surgieron de inmediato, pero no fue hasta que Bill Cassin, un escritor técnico de alto nivel para un contratista de la NASA, publicó su libro We Never Went to the Moon, Nunca Fuimos a la Luna, en la década de 1970, donde la teoría del engaño se impuso definitivamente. Cassin, cuya empresa Raketdyne había trabajado en el cohete Saturno V, sospechaba del programa Apolo incluso antes de los alunizajes y afirmaba que la NASA no tenía la tecnología necesaria para lograr lo que habían afirmado. Desde el libro de Cassin, los sondeos indican que entre el 6 y el 20% de los estadounidenses creen que el alunizaje fue un engaño, a pesar de que la gran mayoría de los comentaristas de la corriente dominante consideran esta creencia casi un sinónimo de irracionalidad conspiratoria. Pero Cassin tenía algunas pruebas aparentemente convincentes para respaldar sus afirmaciones. ¿Pudo la NASA haber llevado a cabo el mayor engaño de la historia, la falsificación del alunizaje? El caos del Apolo. En 1967, el programa Apolo era un desastre. Llevaban años de retraso. Nada funcionaba correctamente. Las primeras misiones se retrasaron repetidamente. Un incendio en el Apolo 1 mató a 3 astronautas. Uno de los astronautas muertos en el desastre del Apolo 1, Gus Grissom, estaba tan desencantado con los progresos y colgó un limón del módulo de aterrizaje de la nave. Consideraba que estaban tan atrasados que había pocas posibilidades de que llegaran a tiempo para cumplir la promesa de Kennedy. En mayo de 1968, Neil Armstrong estuvo a punto de morir durante las pruebas fallidas del módulo de aterrizaje lunar. Si la NASA no pudo aterrizar con éxito la nave en la Tierra durante las pruebas, ¿qué posibilidades tenían de hacerlo en la Luna? Aunque parezca mentira, poco más de un año después, todo salió a la perfección y en su primer intento lograron aterrizar en la Luna sin ningún problema. Los aterrizajes del Apolo se produjeron hace más de 45 años, pero siguen siendo un logro técnico sin precedentes. Nadie se ha acercado a replicar lo que se logró. Ni siquiera los rusos, que iban años por delante de Estados Unidos en la carrera espacial. El Apolo envió a 12 hombres a 240.000 millas de la Luna y de vuelta, pero después de la última misión en 1972, ningún otro ser humano ha viajado más de 400 millas por encima de la superficie de la Tierra. A pesar de ser órdenes de magnitud más complejas y peligrosas que cualquier otra cosa que se haya intentado antes o después, y a pesar de enviar a los hombres 600 veces más lejos de lo que nunca se lograría de nuevo, el récord de seguridad del Apolo es un milagro. Los 12 hombres regresaron a la Tierra sanos y salvos, mientras que 14 astronautas murieron solo en el programa del transbordador espacial, a pesar de no haber viajado nunca más de 200 millas por encima de la Tierra.
La NASA admite hoy en día que no puede volver a la Luna, alegando los efectos letales de la radiación. El administrador de la NASA, Dan Goldin, concedió una entrevista en 1994 en la que admitió que tendrían que encontrar una manera de superar los efectos de la radiación cósmica si el hombre se aventurara alguna vez fuera de la órbita terrestre, a pesar de que lo habían hecho con éxito 6 veces 25 años antes. En 2005, la NASA volvió a decir que el problema de la radiación era un obstáculo para que el hombre volviera a la Luna. La NASA logró cosas hace 45 años con una tecnología rudimentaria que hoy en día no podemos hacer. Vamos a echar un vistazo más de cerca a las fotografías. La veracidad de las fotografías de las misiones a la Luna es quizá el tema más comentado por los escépticos de la historia oficial. Señalan numerosas anomalías de iluminación, artefactos extraños y otras rarezas en las imágenes. Ninguna de las imágenes del módulo lunar en la superficie de la Luna muestra ningún tipo de cráter de explosión u otra alteración debajo de los motores del cohete del módulo de aterrizaje del Apolo. Varias fotos parecen mostrar sombras procedentes de diferentes direcciones, a pesar de que solo se dispone de una fuente de luz directa, el Sol. Aunque muchas de estas rarezas pueden explicarse, una foto es más difícil de descartar. Dos imágenes de la misión Apolo 15 tomadas con varios kilómetros de diferencia muestran exactamente el mismo fondo, pero con diferentes escenas en primer plano. ¿Y qué hay de los cinturones Van Allen? Los escépticos del alunizaje suelen citar los cinturones de radiación de Van Allen como una razón por la que la NASA debió fingir los alunizajes. El módulo lunar Apolo habría tenido que atravesar esta gran zona de radiación letal para viajar a la Luna, lo que, según los críticos, habría matado casi con toda seguridad a los astronautas. Sea cierto o no, la propia NASA cita actualmente la radiación letal de los cinturones de Van Allen como un obstáculo importante para futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte, a pesar de que aparentemente no era un problema en 1969. ¿Qué ha pasado con las pruebas? Los aterrizajes del Apolo fueron uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad y, sin embargo, la NASA perdió o destruyó prácticamente todas las pruebas de los mismos. Sorprendentemente, no se conserva ninguna de las filmaciones originales de ninguna de las misiones, solo copias de vídeo de tercera y cuarta generación de mala calidad. También se han perdido o destruido la mayor parte de los planos originales del módulo lunar, del rover lunar y de otros equipos del Apolo. ¿Era realmente creíble una actitud tan negligente ante este acontecimiento tan trascendental, o era para evitar un examen más profundo de las pruebas de las afirmaciones de la NASA? En la época de los grandes exploradores de finales del siglo XIX y principios del XX, la mayoría de las afirmaciones sobre el descubrimiento de una nueva Tierra o la consecución de algún nuevo logro debían ser comprobadas y verificadas de forma independiente. Sin embargo, la mayor parte de lo que sabemos sobre los alunizajes tiene una sola fuente, la propia NASA. Ha habido varias muertes en torno a los aterrizajes del Apolo que los escépticos han considerado sospechosas. La familia de Gus Grissom cree firmemente que fue asesinado, posiblemente por sus críticas al programa Apolo. Tras el incendio del Apolo 1 que mató a Grissom, el inspector de seguridad de la NASA Thomas Baron presentó un informe muy crítico sobre el estado del programa, pero murió una semana después en un accidente de coche. Su informe desapareció posteriormente, aumentando las sospechas de conspiración. ¿Qué grande es el tamaño de la conspiración? Miles de personas trabajaron en el programa Apolo durante más de 10 años. ¿Cómo pudo permanecer en secreto una mentira tan titánica entre tanta gente? Mientras que la mayoría de los teóricos de la conspiración afirman que solo un pequeño número de personas de la cúpula directiva habría participado en la conspiración, el hecho de que ningún denunciante importante haya salido a la luz en más de 40 años es un fuerte argumento en contra de la conspiración. ¿Y qué hay de los reflectores lunares? Una de las pruebas más sólidas contra la teoría del engaño son los reflectores de luz láser que los astronautas colocaron en la superficie de la Luna. Los científicos todavía los utilizan hoy para reflejar los rayos láser disparados desde la Tierra. Si hay tecnología artificial en la Luna, esto es sin duda una prueba definitiva de que el hombre pisó efectivamente el planeta Tierra.
Sin embargo, los escépticos argumentan que las sondas no tripuladas llegaron a la Luna años antes que el Apolo 11 y podrían haber sido utilizadas para colocar los reflectores. Vamos a mirar las rocas lunares más de cerca. La roca lunar que los astronautas del Apolo trajeron a la Tierra es una prueba contundente de que el hombre debió visitar la Luna. Aunque es posible encontrar rocas lunares en la Tierra, son muy raras y tienen características superficiales diferentes a las de la verdadera roca lunar. Sin embargo, los escépticos señalan que las verdaderas rocas lunares podrían haber sido devueltas a la Tierra mediante sondas no tripuladas. En 2009, la NASA tuvo una vergonzosa nota a pie de página cuando se descubrió que un trozo de roca lunar que habían donado a un museo holandés era en realidad un trozo de madera petrificada. Desde entonces no se ha ofrecido ninguna explicación al respecto. ¿Y qué pasa con los rusos? Si los Estados Unidos hubieran falsificado realmente los alunizajes, seguramente los rusos lo habrían sabido y se lo habrían contado al mundo. Todavía era el momento cumbre de la Guerra Fría, y después de una década de dominar la carrera espacial, los rusos habían sido ampliamente usurpados por los Estados Unidos como la principal superpotencia espacial del mundo. ¿Habrían rechazado realmente la oportunidad por humillar y exponer al mundo a sus rivales? Los escépticos tienden a lidiar con esto, sin añadir al menos teorías aún más extravagantes sobre la realidad de la propia Guerra Fría. Algunos argumentan que los rusos pueden haber permanecido en silencio porque en realidad dependían de Estados Unidos para obtener trigo, o pueden haber temido que algunas de sus propias falsificaciones espaciales fueran expuestas como resultado. Sin embargo, estas explicaciones siguen siendo poco convincentes, por lo que la cuestión rusa es un obstáculo importante para la idea de que los alunizajes fueron falsos. ¿Hubo una conspiración de la NASA para falsear el alunizaje del Apolo 11? ¿Tú qué crees? Deja tus dudas en la caja de comentarios. Espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en la siguiente entrega.